Aleluya. Bueno, vivimos en una sociedad donde es notoria la ausencia de valores y de principios en todos los ángulos, en todas las áreas. Valores espirituales, valores morales, valores sociales, valores éticos. Vivimos en medio de una gente, de unas personas que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. No es raro en este tiempo que la virtud sea un defecto. No es raro que la corrupción sea una virtud. No es raro que la deshonestidad no sea un problema, sino una habilidad para hacer negocios. Hoy en día, hermanos, la mucha vanidad es solo un pequeño detalle. Hoy en día, el adulterio no es infidelidad. Estaba mirando que el concepto que tienen algunos terapeutas, dice que la infidelidad es saludable para el matrimonio. Eso dice un doctor y una colega de ese entorno. Dice el doctor Taime Nelson y la señora Esther Perel. Dice que es bueno que las parejas, los matrimonios, se abran un panorama para que exploren, para que con libertad puedan probar de esta forma otras maneras, porque al final eso intensifica la relación de pareja, dicen ellos. Además, dicen también que el hecho de tener varias relaciones sentimentales, amorosas, sexuales a la vez, eso no es problema, eso no es un error, eso no denigra a la persona, eso no es falta de respeto, sino que eso es poliamor. Ese es el comportamiento de una persona que está repleto de amor, que tiene mucho por dar, mucho por compartir. Entonces se les sugiere que lo exploren, que lo den, que lo entreguen. La sociedad que nos tocó vivir a nosotros es una sociedad donde la rebeldía y la desobediencia no es un problema, sino una expresión de libertad. Donde consumir cierta dosis de sustancias alucinógenas tampoco denigra al individuo, sino que por el contrario, es saludable porque desestresa, los lleva a otra dimensión, les hace olvidar los conflictos, los problemas. Y yo estaba analizando que con toda razón el apóstol Juan, que fue quien se inspiró allá por el Espíritu de Dios en su primera carta, al capítulo 5, versículo 19, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Pero antes de que el mundo entero esté bajo el maligno, él expresa algo: vosotros sois de Dios. Y yo no sé aquí esta noche, ¿cuántos se consideran de Dios? ¿Cuántos se consideran propiedad del Señor? Porque en medio de esa sociedad tan carente de valores, nos tocó vivir a nosotros. Pero no somos los únicos, porque a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido maldad, siempre ha habido pecado.
Pero a Dios gracias porque en medio de esas sociedades y de toda la historia pecaminosa que ha pisado este planeta, siempre hemos tenido la ayuda del Dios todo. Y por lo tanto el llamado del Señor es para que busquemos a Dios y busquemos el poder de su fuerza. Fue el salmista quien se inspiró en el libro de Crónicas, el capítulo 16, versículo 11, cuando dice: buscad a Jehová y su poder. Y agrega: buscad su rostro. ¿Cada cuánto? A ver, ¿dónde están los lectores de la Biblia? Léalo allí, muéstrele a los amigos, al que está allá a su lado. Porque lo que estoy diciendo aquí no son palabras inventadas. Es la palabra de Dios. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro cada mes. Cada que haya culto de intercesión, cada que haya vigilia. Buscad su rostro continuamente. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que no nos podemos dormir. Porque mientras usted y yo dormimos, el enemigo trabaja. Él no saca vacaciones, él no descansa, él no duerme. Mientras usted y yo estamos tranquilos, él está trabajando. Y por lo tanto, es necesario que usted y yo atendamos hoy con más diligencia a las cosas que hemos oído. No sea que en medio de esta sociedad tan carente de valores, muchos sean arrastrados o seamos arrastrados, porque yo también soy humana. Lo que nos ha sostenido aquí, hermanos, hasta hoy no es nuestra habilidad, no es nuestra destreza, no es porque seamos los más oradores. Es la misericordia de Dios. Que aunque a veces olvidamos la oración, aunque a veces la dejamos por si hay tiempo, porque a veces, hermanos, usted sabe que hoy en día usted se levanta y ya se anocheció y que hay una cantidad de cosas pendientes por hacer y el tiempo no nos alcanza y de pronto nos levantamos y escasamente decimos: gracias, Señor, por este nuevo amanecer. Y tenemos todo el día allí pendiente nuestros ires y venires. Ay, tengo que orar, tengo que doblar mis rodillas, Y se llegaron las 9, las 10 de la noche y estamos tan exhaustos, tan cansados, tan rendidos que nos arrodillamos a orar y ya sabemos que muchas veces nos quedamos dormidos. Pero Dios es tan bueno que aquí estamos, hermanos. Aquí nos tiene el Señor, porque Él es bueno y misericordioso. Por eso me gusta la invitación que hace Dios a través del profeta Nahum, en el capítulo 2, versículo 1. Porque el Señor es claro cuando dice: subió destruidor contra ti. Y yo estaba analizando, contra ti, ¿por qué contra ti? Porque es que claro, el enemigo sabe que tú eres diferente. Subió destruidor contra ti, tú que eres la luz de este mundo, tú que eres la sal de esta tierra, tú que eres la guía, porque somos los llamados a traerlos a Cristo. Esos textos están en San Mateo 5, 14 y 13. Primera de Pedro capítulo 2, versos 9, 10 al 11. Jeremías 51, 20 dice que nosotros somos martillo de Dios en su mano. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19 en adelante dice que usted y yo somos los representantes de Dios en la tierra. Es decir que tenemos privilegios. Y el enemigo sabe de nuestros privilegios.
Por eso el enemigo subió con furor contra ti, contra nuestras familias, contra nuestros hogares, porque todo eso que vemos allá en la sociedad y lo que enseña la psicología moderna, de una u otra manera ha permeado nuestro entorno, nuestro ambiente. Pero Dios dice esta noche, en vista de que el enemigo subió contra ti con toda su furia, con todo su furor, Dios dice: vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque esta batalla no la vamos a conseguir chateando, whatsappeando. ¿Sabe que la tecnología nos invadió? Y estamos tan cómodos. Hay tiempo de hacerle el altar al televisor. A ver quién se llama a quién. O cómo se llama a quién. Hay tiempo para todo, menos para buscar a Dios. Y por eso es que el Señor dice: refuerza mucho tu poder. Despertemos a la realidad, hermanos. Porque mientras que usted y yo estamos tan tranquilos, ¿qué estará maquinando el enemigo? Saben, a veces tomamos las cosas de Dios tan en poco, le damos tan poco interés a lo que Dios dice, a lo que ya sabemos, porque hermano, esto no es nuevo, lo que yo les estoy diciendo no es nuevo. Tal vez ya lo sabemos muchos. Pero Dios de una u otra manera nos llama para que despertemos. Para que despertemos. Porque muchos están dormidos, así como Sansón se durmió en las piernas de Dalila. ¿Ustedes han leído esa historia? Jueces capítulo 16 del 4 al 21. Hay allí una historia que nosotros conocemos y le enseñamos a los niños y tratamos de plasmarles a ellos lo que es el gran poder de Dios en un hombre, porque todo lo que hacía Sansón no es porque tenía su cabello largo como tal. ¿Sabe por qué era? Porque era un hombre obediente. Y cuando uno le obedece a Dios, Dios le da victorias. Pero cuando nosotros vamos dejando de lado lo que Dios dice, lo que Él nos enseña o lo que nos recuerda en cada actividad, en cada culto, y pensamos que tenemos el control de todo, cuando menos pensamos, hay estragos a nuestro alrededor, hay estragos en nuestra propia vida, en nuestra propia familia. Y es allí cuando no tenemos otra opción, sino clamar al Señor. Hermanos, si Dios es tan bueno y tan misericordioso, que si usted analiza la vida de Sansón, cómo empezó a jugar con las cosas de Dios, ¿cierto? Y a confiarse una vez, 2 veces, 3 veces. Aquella mujer le decía: revélame en qué consiste tu fuerza. Y conocemos muy bien cómo le confesó todos sus secretos. Y cuando los filisteos vienen contra él, Sansón pensó que esa vez los iba a vencer como las anteriores, pero para su sorpresa ya estaba subyugado, ya estaba desarmado, ya su poder se había alejado. Y qué tristeza cómo le sacaron los ojos y cómo jugaron con él. Y cómo fue el juguete de atracción de todos los que estaban allí reunidos. Oh, pero no quiero terminar esta historia de Sansón sin decirles o sin dejarles lo que dice el versículo 28 del libro de los Jueces, ahí en el mismo capítulo 16. Porque Dios es tan misericordioso, hermanos, que a pesar de nuestros errores y de nuestra negligencia, cuando usted y yo clamamos a Él, se abren las ventanas de los cielos. Y mire lo que dice la palabra del Señor.
Entonces clamó Sansón a Jehová. Cuando vio que era el escarnio de sus enemigos, cuando vio que había perdido toda su gloria, que había perdido su fuerza y su poder, entonces dice, clamó a Jehová. Y fue una oración tan intensa que dice la Biblia, acuérdate ahora de mí. Acuérdate de mí. Acuérdate, Señor, de las veces, de las experiencias que me permitiste tener en ti. Mírame con ojos de misericordia, Señor, y perdona mi pecado. Detrás de esta oración lo que había era un dolor en su corazón por haber descuidado lo más grande que había tenido en toda su vida. Porque saben una cosa, hermanos, usted puede tener muchas comodidades en este mundo. Señorita, usted puede tener muchos conocimientos, puede tener muchos títulos que le acrediten y le certifiquen como una profesional. Pero nada de eso es comparado con las experiencias que usted y yo podamos tener en Dios. Acuérdate de mí. Y luego dice, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. O sea, es un hombre que, a pesar de que cayó, de que se debilitó, de que se le fue su fuerza, dejó perder todo, pero cuando se vio en esa condición dijo, el único que me puede ayudar, el único que me puede levantar, aunque esto implique perder mi vida, lo único que me queda es clamar al Dios que me fortalece. Y Dios lo fortaleció. Y Dios le dio la victoria a Sansón. Hoy el Señor nos está diciendo a nosotros, no importa si te has dejado arrastrar por la corriente del mundo. No importa si de pronto estás dormido sobre tus asientos. Dios te dice, levántate siquiera una vez. Fortalécete en Dios y en el poder de su fuerza. Hay esperanza para ti. No importa cuán hondo hayas bajado. No importa cuán lejos te hayas ido. Si desde esa profundidad levantas tus ojos a aquel que es poderoso. Si desde esa condición levantas tu mirada al que te puede ayudar. Él te trajo esta noche a este lugar no para señalarte. Cantábamos ahora que no hay mejor lugar que estar a los pies del Maestro. Podrán otros señalarte. Podrán otros mirar solo tus debilidades y tus pecados. Pero hay un Dios. Son las palabras de Dios a través del apóstol Juan a los Efesios en el capítulo 5, versículo 14 en adelante. Levántate tú que duermes. Levántate de tu condición. ¿Acaso no ves que todo indica que nuestro fin está cerca? No es hora de dormir. Es hora de levantarnos del sueño para ser alumbrados con la luz de Cristo. Es hora de que despertemos con diligencia y aprovechemos el tiempo. Y que atendamos a lo que realmente es importante hoy. Yo sé que hay muchas cosas importantes para ti.
Joven, señorita, tu carrera es importante, porque estamos absorbidos de una competencia impresionante. Solo aplican los estudiosos, los competentes, los que tengan 1, 2, 3, 4 carreras. Pero ¿por qué no haces a un ladito por un momento tu carrera, tu profesión, y te acuerdas que hay algo más importante que eso? Cuando la trompeta suene, tu carrera no te va a servir de nada. Cuando la trompeta suene, en aquello que te estás escondiendo ahora para buscar a Dios, porque hay muchos que se están escondiendo detrás del bagaje, así como Saúl, ¿se acuerdan? Que lo buscaron y no fue hallado, pero como delante de Dios todas las cosas están abiertas y desnudas, el Señor reveló dónde estaba. En esta noche el Señor te está diciendo: es contigo, es contigo, despiértate. Pablo dijo a los romanos en el capítulo 12, versículo 11 y 12, es necesario que con más diligencia y agrega, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. ¿Y qué más dice? Sirviendo al Señor. Y cuando hablamos del servicio, no nos estamos refiriendo únicamente a cantar acá, a tocar un instrumento, a colectar una ofrenda, a presidir un servicio, a predicar, a estar en recepción, a enseñarle a los niños. ¿Sabe dónde comienza el servicio suyo y mío? En la obediencia. Y si lo duda, léase en la casa Colosenses 3:5 al 24. Ahí comienza el servicio a Dios. Y el Señor dice a través del apóstol: fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, perseverando en la oración. Porque esto de mantenernos firmes y de tener tantas victorias por las que estamos luchando, peleando, esto no se consigue de otra forma sino orando. Cuando los discípulos fueron al Señor, ellos no le dijeron: Señor, enséñanos a cantar. Aunque hay que cantar y es bonito, el Señor cantó. La Biblia dice que cuando hubieron cantado el himno, se celebró la Santa Cena. El Señor también cantaba, gloria a Dios. Señor, enséñame a predicar. Aunque hay que predicar. Señor, enséñeme a saltar. Aunque nos emocionamos, somos seres emocionales y saltamos. Pero el Señor dice, los discípulos lo dijeron fue: Señor, enséñanos a orar. Porque es que a través de la oración se obtienen grandes victorias. Usted no sabe cuántas cosas yo he obtenido a través de la oración. Estos días me arrodillaba a orar y luego me senté porque sentí que se me acabó la inspiración. Pero cuando me estaba sentando me acordé y dije: Dios me inspiró de nuevo y me dijo: ¿cómo no tienes nada más que decir? Si yo te he coronado de favores y misericordias. ¿Cómo no tienes nada que decirme? Si no fuera por mí, hoy solo tendrías con vida una hija. Y tuve que doblar mis rodillas otra vez y decirle al Señor: Señor, gracias porque usted
ha sido bueno conmigo. Porque cuando usted y yo oramos, a través de esa oración, usted está tendiendo un cerco de protección alrededor de los que usted ama. Y usted no sabe, hermano, de cuántas cosas Dios ha guardado a su familia y a la mía. Que aunque ellos se muestren indiferentes, ingratos, pero algún día tendrán que reconocer que fue la mano de Dios en ellos. Y Dios me trajo a mi memoria que hace poco mi hija mayor iba del trabajo a la universidad. Y ese día no llevó su transporte y abordó el bus. Y dice que ella se subió al bus y solo iba ella y el conductor. De pronto más adelante se subió un hombre. Y en vez de sentarse en las demás sillas, se sentó junto a ella. Y dice que el hombre iba hablando por celular y de pronto se sentó, le cambió la SIM card al celular, la botó y le puso otra y siguió hablando. Y lo veía como tan extraño, que claro, la moda de los muchachos, sus celulares, sus auriculares, dice que los quitó su celular. Ella dijo: me van a robar, este hombre me vas a atracar. Se quitó los audífonos, el celular y lo guardó en el bolso. Y cuando ella guardó el bolso, las cosas en su bolso, el hombre le dijo: niña, me mandaron a matarla. Y ella le dijo: señor, usted está equivocado. No, me mandaron a matarla, mire el arma. Y le mostró un revólver, un arma. Ella dice que cuando ese hombre le dijo esas palabras, ella dijo: hay poder en Jesús. Y el hombre le dijo insistentemente: me mandaron a matarla, ¿usted es fulana de tal? No recuerdo el nombre que le dijo. Ella le dijo: no, yo no soy. ¿Cómo es su nombre? No, yo soy Alexandra Zapata. Alexandra le dice que le dijo su segundo nombre solamente porque le pareció mejor. Dice: usted es fulana, usted estudia en la de Antioquia y me mandaron a matarla. Mire atrás, ¿usted ve esa camioneta que viene allá? Cuando ella volteó dijo: ahí viene mi jefe y yo no me puedo bajar de este bus sin matarla a usted. Cuando ella escuchó esas palabras, hermanos, por eso es que yo les digo, la oración del justo sí puede mucho. La oración que usted hace por sus hijos no es en vano. Cuando usted y yo somos constantes en la oración y perseveramos en lo que Dios nos ha enseñado, hermanos, Dios nos da la victoria. Cuando ella escuchó nuevamente esas palabras, dice que ella trajo a su memoria algunas técnicas de psicología, porque ella está estudiando psicología. Dice que ella escuchó eso y dijo, se acordó de una de sus profesoras y dijo: en este momento no puedo perder el control, no le puedo quitar la mirada de sus ojos. Y no solo hizo uso de ellos, sino que empezó a recordar la palabra y empezó a decirle: Señor, ¿usted por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué asesina a las personas? ¿Por qué? Si usted es tan valioso, si Dios lo ama, si Dios es el dueño de la vida. Yo no estudio en la de Antioquia, yo estudio en la Luis Amigó. Yo, es más, voy para clase, dice que ya iba llegando y le dijo: ya me tengo que bajar. Y le dijo: usted no se puede bajar porque si no la mato yo, la mata mi jefe. Y ella le siguió hablando. Cuando ya iban
habían pasado ya del lugar donde tenía que bajarse, le dijo: ¿sabe qué, niña? Yo no sé qué pasa, pero usted tiene una energía, usted tiene algo que no me permite hacerle daño. A mí me mandaron a matarla, no importa si fue por confusión o qué, pero a mí me mandaron y yo tengo una orden, mi jefe me mandó a asesinarla. Pero algo me dice que no la puedo tocar. Hagamos una cosa, sígase hasta donde el bus termine su ruta. Y dice que le marcó al señor, al jefe, y le dijo: negativo. Hermanos, mi niña llegó ese día a la casa, esa tarde, asombrada de la misericordia de Dios. Porque a pesar de sus debilidades y de sus errores, mi Dios la guardó ese día. Y yo estoy... Hay muchos testimonios donde usted ha sido testigo viviente de la mano de Dios a su favor. Tiempo me faltaría para contarles todo lo que Dios ha hecho en mi favor. Lo único que sé es que nuestro Dios es real, que nuestro Dios vive, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, que lo que Él dice es verdad. Clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe una cosa, hermano y hermana? Yo tengo como referente de oración a una madre que desde pequeña, allá en una humilde vereda de un municipio de aquí de Antioquia, recibía maltrato de su esposo, mi padre. Y todavía recuerdo que en la iglesia trinitaria, porque cuando eso no conocíamos de la unicidad, solo la iglesia trinitaria. Pero mi madre, cuando creyó al evangelio, lo hizo con una entrega. Ella se dio cuenta que las grandes batallas se ganan es de rodillas. Y mientras mi padre la maltrataba, ella solo lloraba y le pedía a Dios su misericordia y su ayuda. Y recuerdo que cada noche a la luz de la vela nos llamaba a todos los 7 hijos en ese entonces y nos decía: arrodillémonos al borde de la cama, repitan lo que yo digo. Y siempre decía: Dios, no dejes perder a mi esposo. Dios, no dejes que ninguno de mis hijos se pierda. Y empezaba a decir nombre por nombre: Jairito, Wilmita, Jorgito, Alvarito, Gonzalito. Y a todos nos mencionaba. Y todavía recuerdo cómo Dios tuvo que postrar a mi padre en una cama para que desde allá reconociera que no hay otro Salvador. Y sí, murió por una diabetes, pero en ese tiempo yo digo, y me apropio de lo que el Señor dice: los que murieron sin ley serán juzgados. En lo que creíamos en ese tiempo, no conocíamos nada de unicidad, no conocíamos nada de santidad, pero conocíamos a un Dios que en medio de esa humildad nos guió a la verdad. Esa verdad que hoy disfruto yo y disfrutan 4 de mis hermanos y mi madre, que fue la primera.
Mi padre murió y yo digo, durmió en el Señor. Y por eso es que yo digo que la oración no es en vano. Oiga, yo no sé cómo irán a morir mis otros hermanos que faltan. Lo único que sé es que las lágrimas de mi madre y las oraciones de mi mamá sí están en el redoma de Dios. Porque años más tarde murió mi hermano, uno de mis hermanos. Ese día estaba cumpliendo 19 años, un 22 de marzo. Y cuando en la Pablo Tobón nos dijeron que no había nada más que hacer por él, porque un cáncer invadió su cuerpo de un momento para otro. En su pie izquierdo empezó a secársele, a consumirse, y poco a poco, cuando lo trajeron allí, ya estaba invadido y le dijeron: señora, a su hijo le vamos a amputar el pie solo por quitarle el dolor, pero ese cáncer le sigue. Le damos 6 meses de vida. Y yo recuerdo que mi madre me llama y me dice: hija, vaya a tal parte y tráigame a la hermana Emilia, a la hermana Elvia, porque yo me voy a encerrar con Dios. Dios es el que conoce el futuro de mis hijos. Yo le voy a decir a Dios que haga un milagro, o lo sana o que se arrepienta y se salve. Hermanos, los llevaron un domingo en la tarde. Ya desahuciado, le dijeron los médicos: necesitamos esta cama, y lo llevaron con un cilindro de oxígeno gigante. Cada hora decía: auméntenle porque me ahogo. Iban a hacerle la visita a algunos vecinos y solo fumar cigarrillo de lejos decía: me ahogo, apaguen eso. Pero un martes, después de mi madre todos los días orar con las hermanas, se encerraba a pedirle a Dios una respuesta. Él dijo: tráigame en el pastor porque me quiero bautizar. Eso fue el martes. Y al jueves a las 7 de la mañana, mi hermano durmió en el Señor. Una de las señoras que estaban allí presentes corría de un lado para otro y decía: un Cristo, Gonzalito se nos muere. Pero mi hermano, con el poco aliento de vida que le quedaba, recuerdo que levantó su voz y dijo: señora Aura, ¿para qué más Cristo del que yo tengo en mi corazón? Hermanos, ese día comprendí que las oraciones de mi madre sí están en el redoma de Dios. Por eso yo le digo esta noche: siga orando por sus hijos. Sus hijos. La oración eficaz del justo puede. Fue Elías el que después de aquel gran prodigio y aquella victoria en el monte Carmelo, le dice a Acab, unge tu carro, corre, vuela, apúrate para el palacio, para tu casa, porque se llegó el tiempo, va a llover. Y dice la Biblia que Elías se fue con su siervo. Y usted analiza Primera de Reyes, el capítulo 18, del 41 en adelante, como aquel hombre le dice a su siervo: vaya y mire cómo está allá el horizonte, cómo está el panorama. Y oró una vez y dijo: no. El hombre fue y dio la vuelta y dijo: no veo nada. Porque es que ¿sabe cuál es el secreto para poder ver la victoria? La fe. La fe. Eso que estás persiguiendo, eso por lo cual estás clamando y te desvelas, a eso ponle fe.
Ponle fe. Cuando Elías vio la primera vez, no había nada. La segunda vez dice que aquel hombre vio una pequeña nube. Y ya eso era un principio. ¿Cuánto llevas orando por tu necesidad, por tu petición? Y ya viste una pequeña nube. Ese muchacho ya le bajó a la dosis. Esa muchacha ya no volvió a la calle desde hace unos 2 meses. Ya viste una pequeña nube. Y lo mandó otra vez y no vio nada. Porque a veces en nuestras batallas las cosas se tornan como confusas. Y a veces pensamos que mientras más oramos, más grande y más difícil se está poniendo el asunto. Pero tú aprende de Elías. Ora una, ora dos. Pon tu rostro sobre tus rodillas, tu rostro en tierra como Elías. Y sí, porque los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros y le libró. Tal vez hay una mamá angustiada. Yo también he estado angustiada muchas veces. Yo también pasé. Yo también. Hace 4 años pasé por el desierto más enorme de mi vida. Creí que todo se acababa para mí. Pero yo venía a los pies del Señor. Por eso yo estoy segura que nuestras oraciones sí tienen respuesta. Yo llegaba a la iglesia sin deseos de nada, hermanos. Porque el enemigo se arrastró a una de las partes que más amo en mi vida. Creí que todo se me había derrumbado. Pero allí había un grupito de mujeres intercediendo. Y yo iba y las tocaba a cada una de ellas y le decía: hermana Dilma, hermana Roseli, mamá, cuando eso éramos sus pastores, venga, oren por mí, impóngame en las manos y ayúdenme a llevar esta carga. Porque si Dios no hace algo, yo me muero. Y pasó 1 año y todo parecía peor. Y pasó 1 año y medio. Pero una vez llegó el momento de la lluvia. Llegó. Porque sabe una cosa, mi hermano y mi hermana, va a haber un momento en tu prueba, va a haber un momento en tu camino donde va a ser usted, su problema y Dios solamente. Allá no va a estar el pastor, allá no va a estar la hermana Sandrita, allá no van a estar los... Pero basta. No.
que prometió. Ahí va a estar Él. Así como estuvo con Abraham allá en el monte Moria. Le dijo a sus siervos: espérenme ustedes aquí. Este asunto lo tengo que resolver solamente Dios. Es entre Dios y yo. Necesito un milagro y es hoy, es urgente. Es hoy, es urgente. Y se olvidó de sus acompañantes y se fue solo a la presencia de Dios. Y estando a solas con Dios en mi hogar, Dios me dio una de las victorias más grandes que he tenido en mi vida cristiana. Hermanos, yo no sé cuál será su problema. Yo no sé cuál será su lucha. Lo único que sé es que el Dios que ha estado con Elías, con Abraham, el Dios que ha estado con su pastor, el Dios que ha estado conmigo, el Dios que ha estado con estas mujeres, el Dios todopoderoso está de su lado esta noche. ¿Será que alguno podrá levantarse esta noche y decirle a Dios: yo creo que para usted no hay nada perdido? Ore con fe. Declare su victoria. Hermano, mire a su hijo, tal vez hundido en las drogas, tal vez hundido allá no sé dónde esté en este momento. Pero declárelo y dígaselo a él: Usted es el tesoro más hermoso que Dios tiene aquí. Usted es lo más grande. Dios tiene planes con usted. Dios los va a cumplir. Hermano, hermana, declárelo, porque yo sé que así es. No nos quedemos indiferentes. No durmamos ante la necesidad. Recuerdo que alguien de la congregación me dijo: hermana, no siga orando más, no siga clamando más. Pero habían otros que me decían: siga, hermana, insista, insista, siga corriendo por su victoria. Y las victorias que hoy tengo se las debo al Señor. Sí. Hoy puedo decir como dijo Ana: por este niño oraba yo y Jehová me dio lo que le pedí. Mañana tú vas a decir: por esta petición oraba yo y el Señor concedió la petición de mi corazón. Aleluya. Vístase del poder de Dios. Fortalezcase en su fuerza. Pablo le dijo a los Efesios capítulo 6 verso 10: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Su lucha no es contra sus hijos, su lucha no es contra su esposo, su lucha no es en el trabajo, su lucha no es contra el hermano aquí en la iglesia. Su lucha es espiritual. Y solo la podremos librar espiritualmente, de rodillas a los pies del Maestro.